Ahora quien representa la realidad de Perú con respecto al tema de este panel, en el que venimos viendo hasta ahora la importancia de tener un buen catastro, un catastro más o menos actualizado, cómo nos puede posicionar en distinto lugar a la hora de resolver el tema de la ocupación informal del suelo. Javier Anaya Castillo es quien por Perú viene a compartir la experiencia, así que Javier, la palabra es tuya. Muy buenas tardes con todos los distinguidos presentes. Ante todo, agradecer al comité organizador por la cordial invitación que se ha hecho a mi persona para poder participar en este importante evento denominado Primer Encuentro Iberoamericano de Seguridad Jurídica Preventiva. Sin duda, hablar de la informalidad en un país requiere necesariamente abordar esta problemática desde un enfoque multidisciplinario, lo dijo bien Sebastián. Y en efecto, no hay que dar una mirada no solo del ámbito jurídico, sino también del ámbito de la economía, la sociología, la estadística, la arquitectura, la ingeniería y sin duda también desde la política. Pues si no hay voluntad de cambio o propósito de enmienda por parte de las autoridades, poco o nada se podría hacer con relación a esta problemática. Pues bien, mi disertación denominada La ciudad informal en Perú, desafíos y oportunidades, pretende plantear una mirada general, quizás un poco crítica, respecto al tratamiento normativo, social y sobre todo de políticas públicas que el Perú ha venido implementando con relación a esta problemática. Para tal efecto, mi exposición la he estructurado en 4 puntos concretos. Primero empezaré a formular algunas ideas generales en torno a la informalidad, sobre todo compartiendo algunas cifras y datos que me parecen importantes que sean de conocimiento de ustedes. Luego veremos cómo en el Perú la informalidad se ha ido manifestando a través de 3 situaciones concretas. Después comentaremos un poco cuál ha sido el impacto de la pandemia respecto a la ciudad informal, pero sobre todo cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta problemática. Para finalmente hablar qué tipo de políticas públicas en materia de vivienda el Estado peruano ha venido implementando a fin de tratar de dar un tipo de solución, dejando abierta la pregunta hacia dónde vamos como Estado. Pues bien, empezaremos con el primer punto. La informalidad, sin duda, es un fenómeno latinoamericano que tiene distintas denominaciones o nombres. Sin embargo, hay elementos y factores en común. Uno de ellos, sin duda, es la pobreza en las personas, la ausencia de políticas urbanas de inclusión social y sobre todo el problema de la centralización. Es más, las cifras respecto a la informalidad son alarmantes. Por ejemplo, de acuerdo con un informe de la Cooperación Andina de Fomento, se estima que 863 millones de personas en países en desarrollo se encuentran viviendo un estado de informalidad. En el caso particular de América Latina, el 21% de habitantes, según el informe de ONU Hábitat, viven también en asentamientos informales. En el caso del Perú, la economía es informal, es decir, las actividades en las cuales tanto los trabajadores como las unidades productivas que realizan sus actividades lo hacen al margen de la ley, pese a que el Estado estableció toda una regulación para ello. Y es típico ver la economía informal reflejada no solamente de pronto en el comercio, la industria, el ámbito laboral, el transporte, sino sin duda también en el ámbito inmobiliario, en el ámbito de las construcciones. Es más, se estima que en la economía formal peruana el 70% está en esta situación. ¿Esto qué significa? Que cada 10 peruanos, 7 se encuentran en la informalidad. Pero en todo caso, ¿qué cosa sería la informalidad urbana? A grandes rasgos podría decir que la informalidad no es otra cosa que estar al margen de la ley. Y esto se expresa, del punto del ámbito inmobiliario, como toda transgresión, todo incumplimiento del proceso urbano formal. ¿Esto qué significa? Significa, en otras cosas, vulnerar la normativa urbanística, no cumplir con la zonificación, con los procesos de ampliación urbana, construir sin permiso, sin licencia municipal correspondiente, entre otros más. Pero pese a ello, esta es una realidad, y como bien explica el profesor José Matos Mar, las ciudades se transforman como consecuencia de este desborde popular, es una realidad. Por eso se puede decir hoy en día que la informalidad trasciende y supera al proceso urbano formal
Y prueba de ello es que muchas de las ciudades, las urbes ya consolidadas, han tenido como un inicio justamente las ciudades informales. Como segundo punto me voy a referir a las manifestaciones en la realidad peruana de cómo se ha venido dando esta informalidad, para contar 3 experiencias concretas. La primera, las posesiones informales; la segunda, las ciudades turizadas; y la tercera, la informalidad en la construcción. En cuanto a las posesiones informales, qué duda cabe que estas se inician a partir de lo que se conoce como un proceso de invasión. La invasión, estimados colegas, no es otra cosa que la ocupación ilegal de un terreno, en principio libre, por lo general público, donde obra de por medio un proceso deliberativo, consensuado entre el invasor o grupos de invasores, pero que tienen como la legítima aspiración garantizar la seguridad de tenencia de la posesión y también la expectativa del reconocimiento de este derecho de propiedad de manera formal. El esquema es muy sencillo, empieza con la ocupación, a propósito de este proceso de invasión, luego se empieza a hacer construcciones incipientes bajo el fenómeno de la autoconstrucción, sobre todo para delimitar el espacio que se viene ocupando, para después empezar de manera muy precaria a dotar de servicios básicos de infraestructura o servicios como agua, desagüe, electricidad, etcétera, para después esperar la respuesta del Estado para la titulación. Las razones por las cuales esto ocurre son muchas, pero podemos empezar diciendo que uno de los factores más importantes es la pobreza. Pobreza entendida como el hecho de que las personas ni siquiera tienen la capacidad de tener un ingreso mayor a una canasta básica familiar. En el caso de Perú, la situación es dramática a propósito de la pandemia. La pobreza ha aumentado un 10%. Fíjense que en el año 2019 el margen de la pobreza era de 20%. A propósito de la pandemia, el Perú se encuentra ahora en un 30%. La situación es preocupante. Otro problema sin duda es la centralización y la migración. Y esto ocurre principalmente porque el poder económico, político, está centralizado en la ciudad de Lima, en la capital. Y esto motiva que mucha gente tenga que emigrar a la ciudad principal o a otras ciudades periféricas en las que pueda brindarse igual oportunidades de desarrollo económico. Otro problema sin duda de esto es el difícil acceso a la vivienda. Y esto parte no solo por el alto costo que supone en el Perú adquirir una vivienda, solo por mencionar unas cifras. Fíjense, entre el año 2007 y 2013 se produjo el boom inmobiliario. Y esto trajo, entre otras cosas, el aumento del valor del terreno, más o menos de un 800%. Esto hace imposible a alguien poder adquirir una vivienda en el Perú. Es más, otro problema derivado de la falta de acceso a la vivienda es el tema del déficit habitacional. En el Perú al año se producen 128.000 viviendas, pero para cubrir la demanda óptima se requieren construir 65.000 viviendas más. Y por último está el tema de la ausencia de una política estatal de vivienda popular. Sin duda, el Estado cuenta con pocos recursos para dar una serie de bonos o incentivos, pero sobre todo, y esto coincide en todos los expertos, quizás la mayor crítica está en el modelo, muchas veces este modelo importado de Chile, en el que se focaliza sobre todo en la capacidad de ahorro que tiene el informal, y muchas veces no lo puede evidenciar ante una entidad financiera, y esto dificulta que las personas justamente más vulnerables puedan acceder a una vivienda digna. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta situación de las posesiones informales? Hacer el saneamiento de la titulación. Para ello, tanto las municipalidades como COFOPRI se encargan de reconocer las posesiones informales mediante la entrega de títulos. Un dato para más o menos saber cómo estamos en el Perú: se calcula o se estima que a la fecha COFOPRI ha titulado a más de 3 millones de habitantes, existiendo todavía pendiente una brecha del 17%. Esto es, están pendientes por titular más o menos 600.000 habitantes. El segundo problema en el Perú son los predios tuburizados. ¿Qué es un predio tuburizado? Es una vivienda que no reúne las condiciones básicas de habitabilidad. Esto es, estamos frente a viviendas que no tienen servicios básicos como agua, desagüe, electricidad, poca iluminación, ventilación. Y sobre todo presentan condiciones de deterioro. O por el tipo de estructura de construcción es muy difícil poder hacer modificaciones, remodelaciones o mejoras. Pero es importante resaltar lo siguiente: la habitabilidad permite que se puedan desarrollar de manera sana aspectos tan importantes como la vida, la salud, el aspecto psicológico y social en las personas que habitan en estas ciudades. Por tal motivo, un deterioro en las condiciones de habitabilidad
lo que hacen a la larga también es afectar las condiciones de vida de las personas. Fíjense que en el Perú, una referencia, unos datos, de acuerdo con la encuesta nacional de hogares, se estima que a nivel nacional el 42% de peruanos viven en estado de turización. Y solo en el caso de Lima y Callao se estima que hay 2.9 millones de personas que viven en predios turizados. Esta falta de habitabilidad responde a múltiples causas o razones. Sin duda la principal podría ser la baja calidad estructural de las construcciones. Estamos hablando de viviendas construidas con material noble, como quincha, adobón, pisos o techos de madera, que fácilmente se pueden deteriorar con el simple uso o con el paso del tiempo. También por el acceso inadecuado al agua y el saneamiento. O, sin duda, por el estatus residencial inseguro de este tipo de propiedades. Y en efecto, no se tiene la certeza de quién es el titular o el propietario de estos predios turizados. Y lo que ocurre muchas veces es que el propietario decide abandonar y se genera sobre estas propiedades arrendamientos formales, invasiones grupales, posesiones informales que además subarriendan. Es decir, hay todo un problema para poder tener la titularidad de este tipo de predios. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta situación? Similar a la de las posesiones informales. Es decir, buscar, por un lado, el saneamiento de la titulación de estos predios, en una primera fase, que queda a cargo de las municipalidades, mediante el reconocimiento del abandono o la prescripción adquisitiva administrativa, y en segundo lugar, o en una segunda fase, realizar el saneamiento físico-legal de estos predios turizados mediante programas de renovación urbana que lo que buscan es incrementar el valor del suelo. Como tercer y último punto de experiencia, sin duda está el tema de las construcciones informales. En Perú es muy común edificar y construir sin contar con una licencia o un permiso municipal. Es una realidad. El problema es que ya se empieza a normalizar el fenómeno de la autoconstrucción. Una posible explicación de por qué esto ocurre en el país podría ser que el trámite de licencia de edificación y construcción es un procedimiento complejo, engorroso y sobre todo oneroso. Fíjese que revisando el índice global de competitividad en el país, del Foro Económico Mundial, el Perú lidera el puesto 86 en el ranking de permisos, lo cual ya nos da un indicativo de qué tan complicado puede ser tener un permiso de construcción. Además, según CAPECO, la Cámara Peruana de Construcción Peruana, de cada 10 propiedades, 8 son informales. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta problemática? Similar a las anteriores. Intentar, buscar, reconocer, aceptar, tolerar este fenómeno de la autoconstrucción. Para tal efecto ha sacado una serie de normas como la Ley 27157, ampliada en plazo por la Ley 28380, por la cual se permite regularizar una construcción o una edificación sin permiso municipal. Claro está, sin el pago de la multa correspondiente o incluso, en algunos casos, incumpliendo normativa urbanística. Pues bien, pasemos al tercer punto de la exposición, el tema de la pandemia y la informalidad. Fíjense, durante el proceso de desarrollo de la pandemia, el Estado peruano tenía la siguiente consigna: quédate en casa. Creo que el mensaje es bastante claro y todos lo comparten: quédate en casa para que te cuides del virus. Pero ¿qué ocurre con aquellas personas, individuos, que se encuentran en la imposibilidad material de poder, en sus hogares, guardar distanciamiento cuando se encuentran en una situación de hacinamiento? O peor aún, ¿qué ocurre con aquellas personas que ni siquiera pueden lavarse las manos porque ni siquiera tienen acceso al agua potable? Toda esta situación lamentable no hace sino evidenciar que la pandemia termina afectando a las personas que se encuentran en una situación de informalidad. Es decir, serían los más golpeados por esta crisis sanitaria. ¿Qué cosa ha hecho el Estado? ¿Qué ha intentado hacer el Estado durante el estado de la pandemia para intentar controlar o revertir este tipo de situaciones? Se ha adoptado una serie de medidas. Por ejemplo, ¿no?, se ha intentado flexibilizar el pago del servicio del agua potable, ¿no?, postergar el servicio, dar facilidades de fraccionamiento, evitar que te corten el agua por el no pago, o incluso distribuir de manera gratuita, mediante un camión cisterna, el agua a los asentamientos humanos. También ha implementado un proyecto muy interesante que se llama Plan Arranca Perú, que lo que busca es destinar 52 millones de soles, esto queda a cargo del Ministerio de Vivienda, para implementar un proyecto de saneamiento en zonas rurales y que podría beneficiar a 7 regiones. También ha implementado una serie de protocolos sanitarios
de alcance nacional, obligatorios, que tienen como propósito incluir a todos los actores en el proceso edificatorio. También se han dado una serie de incentivos a nivel de programas de vivienda. Por ejemplo, suspender temporalmente el requisito del ahorro mínimo para acceder al programa Techo Propio o un bono familiar universal para sectores rurales. Sin embargo, si bien todas estas medidas están plagadas de buenas intenciones, no plantean una solución integral al problema de fondo. Es decir, no buscan combatir la informalidad. Lo que hacen es establecer paliativos para intentar mitigar en alguna medida los efectos perjudiciales de la pandemia sobre la ciudad informal. Cuarto y por último punto, y con esto termino, estimado Sebastián, haré una breve referencia un poco a las políticas en materia de vivienda que el Estado peruano ha venido implementando con relación al tema de la informalidad. Para ello haré referencia a una normativa, a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, es una norma reciente, y sobre todo a la Política Nacional de Vivienda que el Perú ha implementado hace poco. Con relación a la Ley 31.313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, se adoptan una serie de principios y conceptos que buscan hacer prevalecer o priorizar el interés público sobre el interés privado al momento de realizar la planificación o la gestión del suelo urbano. En cuanto a lo que se refiere a la informalidad dentro de esta normativa, puedo rescatar dos cosas importantes. La primera es que recoge dos principios importantes. El primero de ellos es el principio de la habitacionalidad, por el cual se busca, se anhela, contar con una vivienda que constituya una hábitat segura, saludable, que permita garantizar el respeto a la dignidad y a los intereses colectivos de las personas que viven en estos lugares. Como segundo principio, se ha recogido en esta ley la accesibilidad a la vivienda. Y esto se garantiza mediante ¿qué? Mediante programas o actividades que puedan subsidiar sobre todo a las personas más vulnerables y puedan de esa manera acceder a una vivienda. También, y esto es una novedad de la normativa que vale la pena rescatar, se ha reconocido el concepto de vivienda de interés social, que es una solución habitacional que busca, subsidiada por el Estado, que busca en alguna medida tratar de reducir este déficit habitacional. Hay tres aspectos importantes que merecen la pena señalar con relación a este tipo de modalidad de vivienda. La primera es que se reconoce un tipo prioritario de vivienda. La segunda, y esto es muy importante, se exige que los planes de desarrollo urbano, así como los proyectos de renovación urbana, puedan contemplar un porcentaje de estas viviendas sociales. Y por último, un poco siguiendo la experiencia que se ha visto en Puerto Rico y quizás también en Brasil, se recoge el concepto, eso todavía no está implementado, del fideicomiso comunitario de tierras. Con relación a la Política Nacional de Vivienda, que está aprobada con un horizonte hasta el 2030, que busca un poco, digamos, transitar de este modelo edificatorio que estaba basado en la expansión, en la regularización, por un modelo distinto, un modelo que apunta por la consolidación y la democratización de las ciudades. Es más, sobre esta política rescato lo siguiente: se reconoce en el Perú las inadecuadas condiciones de habitabilidad en las que se encuentran las personas, tanto desde una perspectiva interna, esto es, analizando las características de las viviendas individuales, y tanto de una perspectiva externa, esto es, cómo la vivienda se enfoca en la comunidad, en el sector. Para tal efecto, hay tres aspectos puntuales de objetivos que plantea esta Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. La primera es ampliar a las alternativas ya existentes de programas para acceso a la vivienda. La segunda, y esto es algo muy complicado de hacer, pero espero que el gobierno lo pueda implementar, es tratar de mejorar la calidad de las viviendas, a efectos de garantizar esto que tanto se desea como una vivienda digna, que es un derecho más fundamental de las personas. Y por último, buscar asegurar la previsión de las viviendas, pero teniendo en cuenta el contexto de la ciudad. Para terminar, estimado Sebastián, y a modo de conclusión, porque estamos con el tiempo corto, solo quisiera lanzar tres ideas importantes respecto a lo que acabo de señalar. La primera, que creo que se infiere lo que yo acabo de comentar, es que la informalidad en el Perú es una realidad que es aceptada y tolerada por el Estado peruano. Sin embargo, es importante mencionar que la normativa o todos los programas o instrumentos de gestión deberían apuntar no solo a mirar al tema de buscar flexibilizar requisitos o, en todo caso, pretender regularizar, sino debería optar por crear un modelo que incluya también a los sectores más vulnerables. De lo contrario, se va a seguir produciendo de manera desordenada e inconexa el crecimiento urbano en la ciudad. La segunda conclusión a la que llego es que la pandemia ha evidenciado, o en todo caso ha acrecentado,
el debate público respecto a la necesidad de tener una vivienda de interés social, ¿no? Y aquí, como les mencioné hace un instante, creo que el Estado no solo debe tratar de dar subsidios, debe apuntar al modelo en cuestión. Mirar a las personas que no tienen la capacidad de ahorro para poder hacer una vivienda social. Y por último, sin duda, la necesidad de reconocer en el ordenamiento jurídico peruano el derecho a una vivienda digna. Fíjense que la Constitución del 69 lo contemplaba, la del 93, la actual, no la contempla. Está enfocado más en el derecho a la propiedad privada. Si bien es cierto, la ley 31.313, la ley de desarrollo urbano sostenible, ha tenido un gran avance porque nos habla del derecho a la dignidad. El problema es que solo lo vincula a las viviendas con interés social. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador por su tiempo. Muy agradecido al doctor Sebastián por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Javier, por esa visión tan integradora de este fenómeno que es lo que claramente convocamos nosotros, un análisis multidisciplinario para que podamos cada uno de nosotros desde nuestros ámbitos reaccionar frente a este fenómeno y contribuir a resolverlo de la mejor forma posible.